Buenas, mis conmigos. Esto es Space Star Galáctica. El día de hoy les traemos una nota muy interesante. Y la misma nos dice: las cuarentenas han matado lo que queda de la credibilidad de las Naciones Unidas. La desconfianza en las Naciones Unidas es un sentimiento que trasciende las ideologías políticas. Incluso muchos que ven a la ONU como una institución esencial se quejan de la composición de sus consejos y de su creciente apatía en las últimas décadas. Desde acusaciones de apaciguamiento hasta acusaciones de relativismo moral y más, la ONU es criticada regularmente como un circo ineficaz de burócratas multinacionales que promueven deliberada o inconscientemente los intereses de una élite global que socava la soberanía de las naciones. Los supuestos teóricos de la conspiración, rara vez inclinados a la sutileza, lo ven como un caballo de Troya para un nuevo orden mundial, allanando el camino para un gobierno mundial supranacional. Sin embargo, muchas de esas quejas y algunas de esas sospechas, al menos circunstancialmente, están justificadas, a pesar de su objetivo fundamental de supuestamente mantener la paz y la seguridad internacional. La ONU se ha aferrado a un papel cada vez más inconexo desde su formación después de la Segunda Guerra Mundial, agregando misiones en su mayoría ineficaces en el camino. Si bien la vigilancia de los derechos humanos ha sido parte de la misión de Estados Unidos desde su fundación, la Declaración Universal de Derechos Humanos se redactó en el 1948. Durante la década de 1980 comenzó a tomar su impulso. Con la adoptación de la Declaración y el Programa de Acción de Viena en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, ese enfoque se formalizó y se agregó también la infraestructura, un alto comisionado con una oficina y personal encargados. Sin embargo, la ONU nunca ha fallado en la medida en que lo ha hecho a lo largo del 2020. Este año, Naciones Unidas se ha mantenido como un espectador y un cómplice parcial en medio de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en cualquier momento de sus 7 décadas de historia. Los defensores de la ONU a menudo citan la relativa estabilidad a pesar de los conflictos regionales más pequeños que prevalecieron entre su fundación en 1945 y principios de la década de los 90. Sin embargo, la ineficacia de esta institución internacional parece haber aumentado desde el final de la Guerra Fría, lo que sugiere fuertemente que la nuevamente y relativa calma interina tiene más que ver con un mundo claramente demarcado de dos potencias que cualquier cosa que la ONU pueda pretender. Desde el colapso de la Unión Soviética y el bloque del Este, la organización ha demostrado ser incapaz de detener los conflictos sangrientos en Siria, Myanmar, Yemen, Libia y el este de Ucrania, por nombrar algunos, al tiempo que genera respuestas ineficaces a las atrocidades en Somalia, Ruanda, Bosnia, entre otros lugares. La invasión estadounidense de Irak en 2003 y fue calificada de ilegal por esta misma institución, y donde las misiones de mantenimiento de la paz han sido efectivas, tienden a desarrollar el carácter de reliquias de política exterior. La edad promedio de las 14 misiones activas de las Naciones Unidas es de 26 años. Los relatos de abuso y corrupción han empañado aún más su fachada idealista, al igual que las historias legendarias de abuso diplomático en la ciudad de Nueva York, donde la sede de la ONU ocupa 18 acres invaluables de propiedad inmobiliaria en Manhattan. Las políticas de incompetencia y represalias también son parte de la mezcla. Hay un montón de razones para no tomar a esta institución en serio, pero dichas razones deben reservarse para la abdicación más reciente de su carta. Esta afirma proteger los derechos humanos a través de instrumentos legales y actividades sobre el terreno. El último permite a los funcionarios de la ONU examinar, monitorear, informar públicamente
y asesorar sobre los derechos humanos desde una perspectiva temática o específica de un país. Y sin embargo, a pesar de un puñado de comentarios vacíos, las Naciones Unidas se han mantenido prácticamente en silencio durante las cuarentenas globales de sus Estados miembros. En 1984, el 41º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos se reunió en una conferencia de alto nivel en Siracusa, Italia. El propósito de esta reunión fue discutir las situaciones en las que la observación de los derechos humanos por parte de los gobiernos puede ser reducida o suspendida según lo contemplado por profesores, profesionales, entre otros expertos en derechos humanos de todas las regiones del mundo. El entregable oficial de esa reunión se titula Los principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitación y derogación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Un grupo de 31 distinguidos expertos en derecho internacional de Brasil, Canadá, Chile, Egipto, Francia, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Kuwait, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suiza, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos de América, el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y las organizaciones patrocinadoras acordaron la necesidad de un examen detenido de las condiciones y grupos para las limitaciones y derogaciones permisibles de los derechos civiles y políticos. Las directrices de la ONU estipulan que en caso de que la integridad de un Estado miembro se vea amenazada, es decir, si surge un brote de una enfermedad u otra emergencia de salud que presente el riesgo de colapso del Estado, la suspensión de ciertos derechos humanos puede limitarse o eliminarse temporalmente. Cualquier moratoria de este tipo está, según los principios de Siracusa, proscrita de las siguientes formas. Primero, debe basarse en evidencia científica. Debe existir durante un periodo de tiempo finito y predeterminado. Debe ser proporcional al esfuerzo. Debe estar sujeto a revisión y debe respetar la dignidad humana. Dejemos de lado que un grupo de abogados internacionales elaboró pautas sobre cuándo se pueden suspender los derechos humanos en aras de la preservación de los gobiernos que en términos de miembros de la ONU van desde funcionarios elegidos democráticamente hasta regímenes totalitarios. Durante la nueva pandemia del bichito 19 durante el presente año, además de un puñado de comunicados de prensa y discursos santurrones y de boca harinosa, el liderazgo de la ONU se mantuvo al margen, sin siquiera desplegar sus medidas clásicas e impotentes y simbólicas. No hubo acciones legales, ni amenazas de sanción, ni solicitudes de información adicional, ni despliegue de equipos de observación. En todo el mundo se llevaron a cabo bloqueos indefinidos, amenazas contra civiles y una amplia gama de otras violaciones de derechos humanos. Muchos se aguantan hasta el día de hoy, todos menos desatendidos por el Organismo de Control Mundial designado para la paz y la supuesta dignidad. Pero dice una clásica frase, enough is enough, o suficiente es suficiente. Los defensores de las Naciones Unidas tienen una serie de defensas preparadas contra el conjunto estándar de críticas. Argumentan que en un mundo donde tanta inestabilidad es creada por entidades no estatales, redes terroristas por ejemplo, el impacto de una organización multiestatal se reduce. Esas excusas no se aplican aquí. Este no era un grupo terrorista global o una amenaza regional. La respuesta política a la pandemia adoptó la forma totalmente indisimulada de gobiernos que amenazaban, encarcelaban y en algunos casos atacaban a sus propios ciudadanos. Si, como les gusta decir a los políticos, la batalla contra la propagación del bichito 19 es una supuesta guerra, las firmas miembros de la ONU se han involucrado en crímenes de guerra en una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora nadie argumentaría o debería argumentar que el alcance de los campos de exterminio, el trabajo forzoso
y las ejecuciones sumarias en la primera mitad de la década de los 40 coincide con el de las políticas tiránicas y generalizadas de mitigación de supuestas enfermedades. Sin embargo, la indiferencia depravada con la que la escala global de los encierros o cuarentenas, y en particular la destrucción de la economía generalizada de estas comunidades, han sido recibidas por el vigilante nombrado y que merece una comparación. Agregue la probabilidad de una hambre generalizada y los costos inevitables como el aumento mundial de los trastornos por estrés, los picos de suicidios y el abuso de sustancias generalizado, y la comparación se vuelve aún más razonable. De las miradas de fallas y flagrantes deficiencias de la ONU, y ya sea que se expliquen por cobardía, corrupción o indecisión, la incapacidad de hablar claramente a favor de los derechos humanos, con la ciencia y la historia directamente del lado de defender los derechos humanos, es bajo del que las Naciones Unidas no deberían poder recuperarse, es decir, no en su forma actual ni en ninguna otra forma. Ya es bastante malo que el gobierno de Estados Unidos tenga un historial de apoyo a regímenes brutales con dólares de los contribuyentes. Los contribuyentes estadounidenses, que financian aproximadamente el 22% del presupuesto operativo de la ONU y justo al sur del 30% del llamado presupuesto de mantenimiento de la paz para una organización que no defenderá nuestros derechos humanos, y mucho menos los de miles de millones de personas que nunca han defendido, concluye la nota. Díganos qué piensan sobre este tema, así que déjennos su opinión abajo en la caja de comentarios. También no se les olvide dar like, compartir el video, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así estén al tanto de todos estos temas. Muchas gracias por su atención. Esto es Space Star Galactica. Conmigos y conmigas. Hasta un próximo vídeo.